pido también que lo puedan compartir en sus redes sociales para que más personas se puedan conectar. Ustedes saben que siempre hay uno de nuestros amigos que está emprendiendo y pues si quiere aprender un poquito de la experiencia que yo tengo como emprendedor, pues bienvenido siempre a esta sala. Les doy las gracias por conectarse, así que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre emprendimiento y liderazgo, cómo estos dos conceptos se juntan. De hecho, yo soy ingeniero industrial, pero vengo emprendiendo ya hace como 7 u 8 años y me he dado cuenta que en el proceso de emprender el liderazgo forma un requisito indispensable. Es decir, si quieren crecer, de todos modos, el liderazgo es algo que se tiene que desarrollar. Una pregunta que quisiera hacerles a todos los que están aquí presentes es ¿cuántos quieren emprender o en todo caso están emprendiendo? Por favor, levanten la mano, interactúen, manden un emoji, como para saber más o menos a cuántos pudiéramos asesorar. A ver, los estoy viendo. ¿Sí? Excelente. Uy, se dejó de compartir. Vamos a volver para acá. Listo. Otra pregunta importante también que me gustaría tipo hacerles, ¿cuántos creen que son líderes? ¿No? Es decir, ¿cuántos creen que ya están trabajando en el proceso de liderazgo para, digamos, dirigir sus compañías, de repente dirigir también sus emprendimientos? A ver, pueden interactuar también. Esto es importante. Estas preguntas de alguna manera deben ayudarnos a tomar conciencia sobre si lo que yo quiero es emprender, en qué papel, digamos, en qué juega el liderazgo, ¿no? ¿Qué papel juega? ¿Qué tan importante es? Recuerden que si van a emprender, de todos modos van a tener empleados, van a tener socios, van a tener clientes, van a tener también proveedores probablemente u operadores logísticos tal vez si es que están haciendo algún producto de distribución. Entonces, van a empezar a relacionarse con personas. El liderazgo es fundamental no solamente para que dirijan su equipo, es decir, si ya tienen personas en su equipo contratadas para trabajar con ustedes, no es suficiente pensar en que ese es el equipo que van a, digamos, trabajar. También van a trabajar con proveedores, ya les digo, gente que les va a ayudar con el tema de los insumos o socios corporativos, qué sé yo. Mucho va a depender del tamaño de la organización que tengan. Para empezar un poco el tema, me gustaría tipo entrar en contexto. Esto es algo como que nuevo también que he visto, porque desde que yo era emprendedor ya se decía que el Perú era un Perú emprendedor. Es decir, los peruanos somos súper emprendedores, decían, pero no necesariamente me la creía hasta que vi esta estadística y me parece interesante. De hecho, Arellanos Marketing es una de las principales, digamos, instituciones que hacen investigación de mercado y ellos, hace algunos años, este es un libro más o menos del 2018-19, El Perú más emprendedor del mundo. Y hay un estudio último que hizo Monitor donde dice que 3,27 millones de emprendedores existen en el Perú. Es una cantidad bastante, bastante grande. Solo imagínense qué pasaría si cada una de esas empresas tuviera 2 empleados. Entonces tendríamos 3 millones por 2, 6 millones de personas empleadas. Y que si cada empresa tuviera 5, 15 millones de personas empleadas. Es decir, el impacto que tienen estas empresas para crecer nuestro país es realmente importante. Tomen en cuenta eso. Luego, otro dato que me pareció fenomenal, algo interesante también, es 39,3% de los emprendedores son mujeres, es decir, casi casi la mitad. Hace algunos años no se tenía esta estadística. De alguna manera, el emprendimiento, los que lideraban empresas, en su mayoría eran hombres. Otro dato importante, 46 años es la edad promedio del emprendedor peruano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muy poco joven emprendiendo. De hecho, a mí me tomó como que 4 años más o menos empezar a emprender. Yo salí de la universidad y trabajaba para empresas porque de hecho necesitaba vivir, estaba viviendo en un cuarto pequeño, decía que necesito cambiar mi vida, así que me puse a trabajar. Luego pasó el tiempo como que decía, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ahora les voy a contar un poquito de mi historia, pero la mayoría de gente que está emprendiendo en el país es gente mayor. Entonces, tomemos conciencia también sobre esto, porque a veces emprender ya de grande es un poco más difícil. Es más difícil aprender, es más difícil de alguna manera adaptarse a la tecnología. Es mucho más complejo también entender cómo está funcionando, digamos, el mercado nacional, el mercado regional, el mercado global. Ojo con eso.
Luego, el 73% solo tienen primaria y secundaria. Imagínense el problema de los emprendedores en general. O sea, estoy emprendiendo y de repente no sé qué es un flujo de caja, qué es gestión del talento. Tampoco sé hacer mis declaraciones anuales, mis declaraciones mensuales. Tampoco sé cómo crecer capital, cómo levantar capital. Hay un montón de conceptos que hacen que estos emprendedores, que son 3.27 millones, pues obviamente no va a crecer, ¿no? Y hay un poco, digamos, y un pequeño grupo de emprendedores que sí, de alguna manera, tiene como que más presente esto, pero en general la mayoría no. ¿Dónde están emprendiendo más? Sector agropecuario. También un poco preocupante porque de hecho, si pensamos, el Perú, ¿por qué es conocido en el mundo? El Perú es conocido en el mundo por la comida, ¿no? Entonces el Perú no tiene pues Platzi, que tiene Colombia, o Mercado Libre, que tiene Argentina, México, que tiene un montón de emprendimientos. El Perú tenía Creana, pero ya no está Creana en Perú, ahora está en México. Y cambió además el concepto. De hecho, no estamos teniendo muchos emprendimientos últimos, ¿no? O sea, nadie está emprendiendo en tecnología, quiero decir, sino sobre todo están emprendiendo en sectores que son bastante clásicos. Interesante también para entender un poco cómo se está moviendo el sector, digamos, de emprendimiento en nuestro Perú. 26.9 son servicios. Los servicios también no están transformando nada. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo industria transformacional. Si queremos crecer como país, realmente tendríamos que pensar en cómo transformar el sector, digamos, extractivo a un sector productivo, transformador de, digamos, de manufactura, que podamos ya no exportar solamente papa, de repente íbamos a exportar algunos derivados, que no exportemos de repente solo la maca, derivados de la maca, y la gente se lleva la maca a otro país, la devuelve en pastillas. Entonces, nos está faltando mucho de manufactura. Estamos en servicio, estamos en la parte agropecuaria. Entonces, entender un poco este concepto, digamos, este contexto es importante. ¿Dónde estamos como país, como emprendimiento? Pues estamos realmente retrasados. ¿Y qué podemos hacer aquí? Pues bastante. Los que queremos emprender tenemos que de alguna manera también influenciar sobre los próximos emprendedores y decirles, oye, cambiemos un poco esta realidad. Es decir, emprendamos un poco más jóvenes, desde la universidad, ojalá, emprendamos en otros sectores que no solamente sean servicios, hay que empezar a crear cosas, hay que meternos a tecnología y pues si las mujeres están emprendiendo, pues hay que sumarnos también en nuestros emprendimientos a chicas, ¿no? De hecho, en mi empresa somos casi 120 personas, la mayoría son chicas, no porque, digamos, aquí hayan lideresas, mujeres, sino básicamente porque de hecho son bastante buenas en lo que hacen. Emprender es un camino, pero no necesariamente es el camino final. De hecho, si es que están trabajando para alguna empresa, pues no pasa nada. Yo también he trabajado para una empresa. Recomiendo también que si van a emprender, trabajen para alguna empresa. Es un reto también para universitarios sobre todo, y si están egresando, también es un reto para ustedes. Así que si están emprendiendo, como yo lo he hecho, pues paciencia, buen humor, porque no es sencillo. Y también nos damos cuenta en la estadística que por qué el Estado no está invirtiendo mucho en emprendimiento, porque seguramente no estamos haciendo algo transformador. De hecho, el Estado tendría que invertir más digamos, en la parte de emprendimiento para transformar, pero no lo está haciendo, ¿no? En fin, si queremos emprender, hay que encontrar nuestra motivación principal. ¿Por qué queremos emprender? Que es una pregunta que normalmente nos hacemos. A veces uno emprende porque su papá emprendió y tú quieres seguir, digamos, el camino. O a veces tu amigo pues te convenció y ya dices, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Pero yo les sugiero que busquen su motivo. Hay un montón de teorías sobre esto, buscar su por qué también te dicen. Pero más allá de eso es entender un poco la necesidad que tienen, ¿no? O sea, cuál es su necesidad como personas, qué les falta, ¿no? ¿Qué historias también de éxito de alguna manera les están motivando a llegar a este tema de emprendimiento? En mi caso, vi un montón de historias a nivel mundial y decía, a mí me gustaría ser como Rockefeller, me gustaría ser como Ford, me encantaría ser en el caso de Perú, decía como el grupo de los Rodríguez Pastor, como el grupo Romero, me encantaría llegar a ese nivel. Luego los sueños, o sea, todos estamos soñando todos los días, pero soñemos algo realizable, ¿no? Desde chico soñaba con que tenía una casa grande,
que tenía piscina y que tenía un montón de cosas. Yo creo que estoy un poquito cerca a eso, pero ya han pasado como 10 años que me dedico a emprender, ¿no? Los sueños sí se pueden realizar, pero soñemos cosas que realmente se puedan lograr, porque si no vamos a estar soñando siempre y no estamos convirtiendo los sueños en objetivos, los objetivos en metas y las metas en actividades que todos los días tendríamos que hacer justamente para lograr eso. Entonces encontremos un poco nuestra necesidad, por qué lo estamos haciendo y por qué de alguna manera estamos avanzando, ¿no? Un poquito de mi historia, yo nací en un pequeño pueblo que no se ve la imagen porque en el tema de compartir creo que me falló esto. Yo nací en un pequeño pueblo que se llama Chuclú y eso está en la laguna de Paca, está cerquísima a Jauja y eso está en Junín. Estudié ingeniería industrial también, me especialicé en casi todo. De hecho, cuando uno está emprendiendo, casi siempre está buscando, digamos, ser un poco todista, ¿no? Empiezas en ventas, luego pasas a procesos, luego puedes pasar a finanzas, luego pasas a estrategia, puedes pasar a logística, puedes estar en marketing. Hay que entender un poquito de todo. Eso me pasó a mí, seguramente les pasará a ustedes. Hice un programa en la Universidad de Piura también y en la Universidad del Pacífico, de alguna manera también para entender cómo crecer como emprendedor. La otra cosa importante que hay que entender también es que como todos, en mi caso, yo dije, ¿qué hago? ¿O emprendo o trabajo para una compañía? Y hice lo que casi todos hacemos, trabajar para una compañía, pero en ese proceso de trabajar aprendí. Aprendí cómo hacer, digamos, un mapeo de procesos, cómo contratar personas. Aprendí también cómo hacer de alguna manera socios, porque dentro de un trabajo siempre hay gente que está como aburrida de su trabajo y te dice, oye, ¿qué quiero hacer? ¿No? Entonces le dices, oye, ¿qué tal si hacemos empresa? Y se juntan y pueden hacer empresas juntos. Hay algunos pocos que deciden de alguna manera emprender, que es también mi caso y seguramente el caso de ustedes, que es un reto, como ya dije al inicio. Sin embargo, entendamos que esto va a pasar siempre, que quieren emprender y a veces se van a sentir solos. O sea, no va a haber familia, no va a haber amigos porque tus amigos no quieren emprender porque es muy difícil. O de repente no creen en el emprendimiento también, que eso me pasa en mi caso, o sea, de mi promoción que éramos como 30, solamente emprendemos dos, el resto está haciendo cualquier otra cosa menos emprender. En este proceso de emprender, ya les digo que trabajé y luego emprendí. Como trabajo hice un montón de cosas como para entender también hacia dónde ir, ¿no? Primera cosa que hice, practicante de planeamiento. Entendí la importancia de la planificación. Si no sabemos planificar, probablemente estemos yendo un poco hacia el fracaso. Luego fui practicante de procesos. Los procesos son claves y lo que queremos es mapear exactamente lo que hacemos y cómo optimizarlo. Luego fui asistente de calidad también, coordinador de calidad, asistente de directorio. Ya ahí estaba tocando un poco temas gerenciales, estaba ayudando a mi jefe en cómo hacer una cosa, cómo hacer otra cosa. Asistente de finanzas, ahí aprendí el valor de las finanzas en el proceso de crecer. Asistente de mejora continua también. Y luego ya emprendí. O sea, una vez que ya entendía cómo funcionaba cada cosa, empecé a emprender. Hice un montón de cosas, la verdad, que me pasaría un montón de tiempo contándoles cada cosa que he hecho, digamos, como emprendedor, pero las últimas cosas que me he dedicado es a hacer un poco de educación. En el último año, en el año 2023, el año pasado, ya estuvimos como haciendo una pequeña reseña de cuánto hemos avanzado. En el 2015 fundé esta organización que se llama We Consulting. De hecho, estábamos pensando en cómo ayudamos a los empresarios a crecer sus empresas. En el 2018 lanzamos otra marca, en el 2019 otra marca, en el 20 lanzamos otra marca y así cada año estábamos avanzando un poquito más. Actualmente me toca liderar todas estas marcas, tenemos más o menos 120 colaboradores y aquí un poco digamos, el resumen de lo que he ido viviendo es que no pasa de la noche a la mañana. Imagínense cuántos años han pasado desde el 2015 hasta el 2024. De hecho, son muchos años. Es decir, si están emprendiendo, no imaginen que al año 2 o en el año 3 van a crecer su negocio. Probablemente van a pasar muchos años. Yo no sé si 2, no sé si 3, 4, 5, tal vez 10, como puede ser mi caso, para justamente encontrar un poco de éxito, ¿no? En cada una de las etapas que van creciendo, de alguna manera tienen que ver que esto no es sencillo. Es complejo, pero el tema del liderazgo, como les decía al inicio, se vuelve vital en este proceso. En el 2015 yo no tenía empleados, éramos solamente dos socios. Ya para el 2018 ya éramos tres. Para el 2019 ya éramos creo que cinco, seis. En el 20 ya éramos 10 y vino pandemia.
Entonces todo era digital. En el 22 ya fuimos creo que 18, 19, 20, 22, no estoy seguro de la cantidad de personas. En el 23 ya duplicamos la cantidad de personas y en el 24 duplicamos la cantidad de personas. Estamos pensando que el siguiente año probablemente también dupliquemos la cantidad de personas que trabajan en nuestra organización. Entonces esto es súper importante. Y la otra cosa también es que cuando vas emprendiendo, no es que tú empiezas como un genio del emprendimiento y a planificar como si fueras, no sé, pues JP Morgan, que se encargan de planificar todo el planeta, ¿no? Esta es una de las primeras agendas que yo tuve, donde empecé a planificar un poco lo que quería hacer en el tiempo. Y si nos fijamos un poquito, acá hay algunos años, algunos hitos importantes. Yo empecé como We Consulting, que es la marca número 0 que tuve, y ponía cada uno de los puntos que tenía que hacer en el tiempo. Entonces decía, ¿qué voy a hacer en el año 1? ¿Qué voy a hacer en el año 2? ¿Qué voy a hacer en el año 3? Y así cada uno de los años como que lo planifiqué en una hoja simple. O sea que si están emprendiendo no necesitan hacer un Excel o Balance Scorecard o alguna otra metodología que les permita hacer una planificación compleja. Pueden coger un papel sencillo y coger algunos puntos importantes o hitos que los ayuden a moverse como emprendedores. Luego al siguiente año, porque esto fue como que en el 2017-18, en el 2019 ya como que tenía mucho más claro lo que quería hacer. Decía, voy a lanzar una primera marca, luego voy a hacer otra marca, luego quiero lanzar mi fundación, pensaba, ¿cómo voy a agrupar todas estas marcas en una sola We Group? Quería hacer salud también, dije, necesito hacer salud porque de los sectores más sensibles del país, salud, educación, infraestructura. Luego decía, quiero hacer infraestructura también, justamente porque es una problemática nacional. De hecho, ya estamos haciendo esto. Y teníamos como una filosofía hacer las cosas bien y mejora continua siempre. O sea, algo que siempre nos caracteriza es que siempre nos estamos como observando en cómo mejorar cada proceso, en cómo mejorar nuestra forma de trabajo y potenciamos su talento. Siempre estamos viendo que vamos a evolucionar como ejecutivos y como emprendedores, y ahora, bueno, ya no somos emprendedores, somos empresarios. Incluso me planteaba temas políticos, ¿no? Decía, necesito entrar a la política también porque es la única forma de cambiar un poco el país. Ya sea el siguiente año, esto ya es como 2020, ya teníamos una estructura mucho más clara de lo que queríamos hacer. Si recuerdan la imagen anterior, se van a dar cuenta que yo empecé planificando como que en papel, ¿no? Y luego, cuando ya fui avanzando, ya tenía como que algo más claro de lo que iba a hacer. Si les mostrara ahora la planificación que hacemos todos los años, de hecho ahora sí aplicamos Balance, aplicamos también la matriz BCG, aplicamos diferentes metodologías que nos ayudan a hacer una planificación ya como empresa. Pero de repente, si estoy empezando a emprender, no necesitan tener estos conceptos grandes, necesitan tener claro a dónde quieren ir, qué conceptos son importantes en cada una de las etapas que quieren dar. Y ya luego, cuando van avanzando, necesitan tener una estructura corporativa como lo puse aquí. Esto es de mi empresa, por si acaso, esto no es irreal, esto no es sacado de internet, esto es lo que yo hice en el 2020. Y en esa época ya decía, necesito un área para esto, un área para esto. Las personas no existían. De hecho, cuando van planificando el crecimiento de su empresa, van a poner puestos que no existen, pero que de alguna manera te ayudan a visualizar qué es lo que tendrías que hacer si esa persona existe. Primera cosa, diseñar tareas o funciones que ayuden y le agreguen valor a la compañía. Segundo, implica un gasto. Cada persona nueva en una compañía implica un gasto, implica una responsabilidad. Tercero, cómo esto se relaciona con los otros procesos, con las otras áreas y cómo esto otra vez ayuda a crecer la empresa. Si de repente estoy pensando en nuevas unidades de negocio, como en el caso de nosotros, We Consulting, We Academy, Business School, Foundation, Life y Tower, decíamos cómo estas unidades van a crecer juntas. Si ustedes piensan en el grupo Intercorp, por ejemplo, el grupo Intercorp tiene a Interbank, tiene Plaza Bea, tiene Oesle, tiene toda la cadena Inca Pharma, tiene colegios, tiene universidades y todas conviven. Es decir, un cliente de una universidad va a ir a una farmacia, va a ir a un centro comercial, va a ir a una tienda de ropas, va a ir a un banco. Entonces empieza a girar todo, digamos, las necesidades de un cliente en torno a un grupo económico. Así pensamos también nosotros. Decíamos, si un alumno viene a estudiar con nosotros, pues va a hacer seguramente luego un programa de dirección y luego se va a capacitar en una herramienta. Y luego puede hacer acción social y luego puede ir a nuestras clínicas de WeLife y seguramente se va a comprar una casa, así que le haremos su casa con WeTower. Entonces pensábamos de alguna manera de forma integral. Esto es súper importante si lo que quieren es crecer como, digamos, empresarios.
Entonces, si nos remontamos un poco a cómo debemos empezar a planificar, no necesitamos hacer un Excel complejo, necesitamos tener claras las metas que queremos lograr, ya sea en un mes, en 2 meses, en un año, en 5 años, en 10 años. La otra cosa importante aquí es dónde estamos, ¿no? O sea, ¿dónde estás? Estás en la universidad, te acabas de egresar, estás trabajando y de alguna manera eso te va a decir qué recursos tienes como tiempos, dinero, contactos, etcétera. Luego los plazos también son importantes. Otra vez, no necesitamos un Excel complejo. Todo lo que he puesto aquí en el 2018 lo hemos hecho ya. Sin embargo, teníamos claro lo que teníamos que hacer y el tiempo en lo que lo teníamos que hacer. Y objetivos pequeños. Si se ponen objetivos muy grandes, probablemente no lo van a lograr, ¿vale? Entonces, ya como para entrar un poco en el resumen de lo que les sigo contando sobre lo que me ha pasado a mí, la motivación es súper, súper importante. Yo me acuerdo que nadie me motivaba. O sea, yo tengo un papá que yo quiero mucho y que mi papá siempre me dice, oye, hijo, que esto y aquello, pero no necesariamente mi papá tiene la vista que yo tengo. Entonces, ¿cómo alimento un poco mi motivación? Historias de éxito, les decía al inicio, me pongo a leer qué hizo, por ejemplo, Tesla, me pongo a leer qué hizo Mark Zuckerberg, qué hizo Jeff Bezos, el de Amazon. De alguna manera voy viendo cómo estos grandes, digamos, monstruos en el mundo empresarial crecieron. Entonces, si no te equivocas, de vez en cuando es que no lo estás intentando. Hay que intentar lo que estamos haciendo. O sea, no se estén quedando en lo que de alguna manera uno se puede quedar como emprendedor. Algunos pasos importantes para emprender, aquí les voy a contar eso para que de alguna manera, si es que ya están emprendiendo, puedan coger esto como ejemplo y si no, pues le va a servir muchísimo de base para lo siguiente. Primera cosa, el pentágono de las necesidades. Este pentágono de las necesidades lo pueden encontrar en el libro de Lean Startup, que de alguna manera te dice cómo hacer un startup. Eh, Cosa número uno, necesidades. De repente quiero emprender y no estoy siendo observador, pues probablemente vas a fracasar. Tienes que ser muy observador de qué necesidades, qué problemas hay de alguna manera en el mercado. De repente están en la universidad y se dan cuenta que sus compañeros, pues no sé, pues tienen todos teléfono y nadie tiene case, pues te dices, oye, ¿por qué no monto una importadora de case para teléfonos? Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer mucho más personalizado. Y les empiezo a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo les gustaría esto? ¿Cómo les gustaría aquello? ¿A qué precio les gustaría? Y de alguna manera empiezan a hacer como un mini estudio de mercado. No necesitan hacer de repente inicialmente un focus group o de repente hacer un estudio complejo de mercado. Necesitan entender algunas personas y hacer como unos MVPs que se llaman como productos básicos, productos mínimo viable, viable también que le llaman, o productos básicos para probar, ¿no? Prueban y de alguna manera esto les va a decir como que, oye, esto sí o esto no. Luego de que identifican una necesidad y como que tienen una propuesta, la expectativa del cliente es fundamental. De repente plantean, oye, voy a hacer, digamos, una venta de teléfonos con ciertas características, pero le preguntan otra vez al cliente, ¿no? Oye, ¿qué expectativas tienes? Te va a decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría rojo, verde, alto, en un día, en 2 días, en 3 días y a esos precios. Les va a ayudar otra vez a modelar su negocio. Luego tienen que fijarse en la competencia. Ya hay soluciones actuales para eso, ¿no? O sea, no es que ustedes sean los genios que están pensando que sean los únicos. En el caso de nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a crear nuestro negocio, ya habían otros monstruos más grandes que nosotros. De alguna manera eran nuestros referentes y ahí es lo que vimos que qué pasaba con ellos. Muchas veces hay empresas que como son tan grandes no atienden todas las necesidades del cliente o en todo caso están creando una mala experiencia al cliente y ahí vimos las oportunidades para crecer. Dijimos, oye, ya, esto podemos hacer nosotros. Entonces, necesidades, expectativas, quién es la competencia, qué están ofreciendo, qué problema hay frente a esta competencia que yo pudiera aprovechar como mercado y por último, justamente eso, ¿no? Ya más o menos que voy mapeando el mercado al que podría yo atacar, entendiendo otra vez la necesidad, las expectativas, qué soluciones actuales hay, la competencia, qué inconformidades, qué fastidio, qué puntos de dolor también se llama, y puedo establecer un poco del mercado. Entonces, paso número uno para esto, siempre, siempre, siempre una idea o un mercado. Hay gente que es muy creativa, o sea, yo conozco un montón de chicos que son, pero están pensando, no sé, pues en crear carros voladores con agua, ¿no? Si tienen una idea genial, ustedes pueden apostar por eso, de repente postularse a fondos de inversión y demás, pero la gran mayoría de personas estamos viendo mercado. Estás viendo que la señora no tiene esto, que tus amigos no tienen aquello,
que tales personas les falta esto, ese es un mercado. Si eligieron un mercado, pues piensen ahora en cómo van a llegar a ese mercado. Es decir, lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un equipo, voy a buscar inversionistas. En el caso mío, busqué un socio, que eso es para mí lo más fácil, porque al final tu socio se va a comprometer, no le vas a pagar un sueldo, va a soñar un poco lo mismo que tú, probablemente te va a complementar también si tú de repente estás en ventas, de repente él está en logística o en el caso nuestro fue marketing. Decía, yo hago ventas, tú haces marketing. Listo, empecemos, ¿no? Luego hay que planificar un poquito, no necesitan, ya les decía al inicio, no necesitan hacer un Excel gigante, necesitan hacer algún trazo sencillo con objetivos pequeños, con metas y con tiempos que te ayuden a establecer de alguna manera lo que quieres lograr. Y lo otro es intentar vender. Entonces yo ya elegí un mercado, tengo mi socio con el que voy a empezar mi negocio, planifico corto, vamos a planificar un mes, una semana, vamos a planificar qué vamos a hacer cada día y lo siguiente es vender. Si no venden, no existen. Normalmente hay gente que te dice, oye, primero es un plan financiero. Yo creo que no le puedes hacer un plan financiero a nada si no has vendido un solo, ¿no? Cuando ya estás vendiendo, se van a dar cuenta que los clientes les van a decir como que, oye, no me gusta que me entregues tarde, no me gusta el empaque, no me gusta el tiempo, no me gusta la atención. Ahí es el paso número 5, que es o mejoran la propuesta o cambian la propuesta. Porque normalmente el cliente te va diciendo un poquito hacia dónde ir, ¿no? A veces hay clientes pues que no les gusta, ¿no? Y simplemente cambias de negocio. En el paso 6, cuando ya están vendiendo y ya están mejorando su producto todos los meses o todas las semanas, pues ya pueden hacer un plan financiero, ¿no? Luego de que tengan un plan financiero, es decir, ingresos, egresos, margen, impuestos y luego queda la utilidad, pues pueden estandarizar un poquito sus procesos porque luego van a querer buscar utilidad. Van a decir, bueno, yo estoy vendiendo, pues no sé, pues 10.000 soles mensuales y estoy gastando 8.000, me quedan 2.000. Me gustaría que me queden 4.000. Bueno, necesitan estandarizar procesos porque ahí van a poder bajar costos, van a poder eliminar también algunos procesos que pueden ser cuellos de botella, o de repente van a poder eliminar alguna merma que estén creando, ¿no? Y en el último paso, entrenen a su equipo. En nuestro caso, esto fue el último paso porque de alguna manera cuando van creciendo, las primeras personas que trabajan contigo no necesariamente pues son como lo mejor de lo mejor en el mercado educativo. Nadie quiere trabajar en un emprendimiento. O sea, no conozco a alguien que dice, salgo de la universidad, salgo de la uni y me gustaría trabajar en una MIPE en Gamarra. No, no conozco de alguien que dice eso, ¿no? Pero si hay chicos de repente de algunas universidades que les gustaría trabajar porque de repente son un poco más sociales, porque de repente vieron algo de startups en sus universidades y te dicen, oye, yo quiero trabajar con ustedes. Entonces no serán los más genios, pero van a contribuir al crecimiento de tu empresa y en la medida de que van creciendo, van a poder perfilar mejor el talento y sobre todo van a poder entrenar mejor a su equipo, ¿vale? Entonces son como 7 pasos, bueno, son 8 pasos para que ustedes puedan de alguna manera crear un emprendimiento. No se olviden del pentágono de las necesidades. Entonces, tipo para resumir y entrar un poco a la parte de preguntas, em, si van a emprender en equipo, fijen un objetivo, esto es importante. Casi siempre uno emprende con su amigo, casi siempre y no necesariamente ponen objetivos. Esto es un problema porque uno se va para la derecha y el otro se va para la izquierda. Entonces ese es un problema grave porque va a pasar un mes y van a decir, oye, no hicimos nada. ¿De quién fue la responsabilidad? Bueno, de ambos, porque no se pusieron un objetivo y no se pusieron plazos ni actividades clave que pudieran crecer. No hay que pensar tanto, lo mejor es poner en acción las ideas. Esto también es importante porque yo conozco un montón de emprendedores que casi siempre están dándole 1000 vueltas a las cosas. Basta darle vueltas a las cosas y más bien pónganse a hacer lo que creen que deben hacer, ¿no? Hay que complementar la teoría con la práctica, la experiencia real es importante. Si es que están emprendiendo, traten de buscar a gente que ya emprendió y que de alguna manera los asesore, porque ya alguien se equivocó, ya alguien hizo lo que ustedes. Aunque nada cambie si yo todo, si yo cambio todo, aunque nada cambie si yo cambio, todo cambia. Esa es una frase del video anterior que no lo quiero pasar porque es un poquito largo, pero básicamente quiere decir que cuando ustedes estén avanzando en el emprendimiento, muchas veces se van a dar cuenta que todo es un problema. Esa es una forma de ver las cosas, pero si de repente cambias un poco la forma de ver y ya no es un problema, sino es una oportunidad, probablemente vas a decir, oye, aquí hay negocio. Entonces, si nadie está cambiando y nada está cambiando, cambia tu forma de ver el mundo, ¿no? Pueden porque creen que pueden, cree.
La última frasecita me gusta un montón también porque cuando uno está emprendiendo, tienes que creer en lo que estás haciendo. De hecho, una frase que nosotros repetíamos mucho cuando empezamos nuestra empresa, decíamos, tú crees en que vamos a lograr las cosas y la gente te decía sí, contratado, ¿no? Si tú crees en lo que nosotros estamos diciendo y que vamos a cambiar el mercado, pues bienvenido. Pero si no crees y dudas, pues gracias, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que les quería comentar. De hecho, es uno de los primeros webinars que estamos haciendo como para asesorar pequeñas MIPES. Vamos a lanzar algunos otros webinars con ya temas específicos. Cuando están creciendo se van a dar cuenta que uno de los problemas, tal vez no sé si más importante que se tiene es la parte contable financiera. Hay que tener una estrategia bien clara y definida sobre cómo gestiono los ingresos, cómo declaro, digamos, estos impuestos, porque luego viene SUNAT, te pone una multa y se acabó tu negocio, ¿no? Luego viene SUNAFIL y se acabó tu negocio. Entonces, esa parte también la vamos a hacer en una charla. Luego está la parte del personal. ¿Cómo contratar a una persona? ¿Cómo despedir a una persona? ¿Cómo implica, digamos, cumplir el reglamento de SUNAFIL de tal forma que no te afecte? También lo vivimos nosotros, también se los vamos a enseñar. Hay otra parte que también es clave y fundamental, que también se los conté aquí, y es la parte de los procesos. Si están haciendo cualquier emprendimiento o quieren emprender, dices, oye, ¿cómo mapeo un procedimiento dentro de un emprendimiento? ¿Cómo lo mapeo? O sea, y realmente es importante, también les vamos a explicar un poquito eso, las finanzas corporativas, porque cuando van creciendo ya no son contabilidad y finanzas, sino se vuelven casi finanzas corporativas, porque ya estás, digamos, viendo un pequeño grupo de empresas como nos pasa a nosotros y cómo juntas todas estas empresas en una sola para ver el margen de utilidad para todos los socios. Hay otros conceptos seguramente que veremos según lo que vayamos avanzando. El tema de marketing es vital también, el tema de ventas es otra cosa vital y cada una de esas cosas tiene como su ciencia y estoy seguro que también les va a servir muchísimo en lo que van avanzando. No sé si alguien tendrá alguna pregunta o consulta, de repente lo pueden dejar también por el chat para poder leerlo. Este, y pues les cuento un poquito de lo que me pregunten, ¿no? Bueno, pueden preguntar con toda confianza los que están en red. Bueno, esa pregunta que has hecho es bastante interesante. Cuando nosotros emprendimos, no teníamos dinero tampoco, por si acaso, Eric. No teníamos plata. De hecho, em, cuando empezamos a emprender decíamos lo mismo que seguramente cualquier emprendedor dice, ¿no? ¿Y ahora cómo lo hago? Y algo que les he recomendado en otras charlas, sobre todo cuando lo hago en universidades, es que aprovechen un poco la universidad. La universidad te da el espacio de emprender cualquier emprendimiento sencillo con el menor recurso posible porque ya tienes los clientes que son tus compañeros de código, de facultad, incluso de la universidad. Yo en mi universidad he visto crecer muchos emprendimientos chiquitos como, no sé, pues de chocotejas, he visto crecer emprendimientos de academias, he visto crecer emprendimientos de asesoría de matemáticas, también nosotros ya hacíamos mercha, hacíamos un montón de mercha y decíamos, ¿y cómo hacemos para hacer esto gratis? Y una de las cosas que yo siempre decía, usen los recursos que tienen. Algo que yo sabía en la universidad, por ejemplo, era matemáticas y me puse a enseñar. Me puse a enseñar y me ponía a ahorrar. Cada vez que enseñaba cobraba como 25 soles a 30 soles la hora y me puse a ahorrar. Mi primer emprendimiento que yo tuve fue de mercha, vendía polos, polos publicitarios y en Gamarra los polos publicitarios creo que te pueden salir hasta 3 soles y los puedes vender hasta 10 soles dependiendo de la empresa que te compre, ¿no? Y ahí había un margen interesante y ahorrabas y otra vez emprendías. En la parte educativa es un poco más sencillo probablemente, o en la parte de servicios es un poco más sencillo probablemente porque no hay producto de promedio. Cuando ya hay productos de por medio, ya necesitas un capital de trabajo. Entonces, recomendación, si quieren emprender, probablemente empiecen probando con un poco de servicios. Aquello que no requiera mucha inversión, aquello que no requiera mucha transformación. Porque en ese primer emprendimiento van a practicar su liderazgo, van a practicar su negociación, van a practicar su organización, van a practicar cómo hago una agenda, cómo llevo esta agenda, cómo la cumplo.
y de alguna manera, si ya están pensando en otro emprendimiento, les va a servir mucho. Porque si de repente quieren buscar inversionistas, quieren levantar fondos, esos fondos y los inversionistas siempre se fijan en el líder y dicen, ¿quién dirige este emprendimiento? Ah, Periquito Pérez. ¿Qué tanto liderazgo tiene? ¿Qué tanto impacto en el mercado tiene? ¿Qué redes sociales tiene y qué cosa está haciendo en su ecosistema como emprendedor? Entonces, a veces va a ser más difícil si de repente no has desarrollado tu liderazgo, no has desarrollado, digamos, el impacto en tu ecosistema y no estás haciendo nada, ¿no? Sí le recomiendo a todo el mundo tener siempre redes sociales como LinkedIn o LinkedIn, que también le dicen, y estar publicando siempre cosas interesantes ahí o leyendo, ¿no? Entonces, cuando van a, digamos, levantar capital, pues obviamente se van a fijar en eso. Así que empieza por algo de servicios que no requiera mucho el tema de insumos o, digamos, o productos en proceso. Anda practicando los aspectos importantes que tiene que tener un emprendedor: comunicación, liderazgo, organización, trabajo en equipo, persuasión también, que tiene que ver con la comunicación, y luego pruebas lo siguiente, ¿vale? ¿Qué servicios recomiendas tercerizar en un emprendimiento? Bueno, mucho va a importar el tamaño del emprendimiento o el tamaño de la empresa, porque un emprendimiento normalmente es una idea de una solución a un problema o a una necesidad. Entonces, si de repente ustedes ya identificaron la necesidad, de repente ya identificaron el problema, entonces ese concepto es el emprendimiento. Pero si ya constituyes el emprendimiento a SUNAR, la constitución es muy facilita. De hecho, el BCP te lo hace por 400 soles, o vas a un notario y te cuesta 600 soles, ya te conviertes en una empresa porque ya tienes RUC. Y para que le des más forma de empresa, entonces dices, voy a organizarme. De hecho, SUNAT te fiscaliza tus libros de compras, tus libros de ventas y la. Entonces, pero ya no eres un emprendimiento, ya eres una empresa. Cuando ya eres una empresa, entonces tú dices, ¿qué cosas de las que yo hago me generan mucho gasto? ¿O qué cosas yo no podría tener? Por ejemplo, en el caso de nosotros, dijimos, no podemos pagar a un contador cuando teníamos 5 empleados. No era necesario. No era necesario porque teníamos 20 facturas al mes, de ingresos, teníamos 5 facturas de gastos, entonces no era necesario. Tercerizábamos contabilidad. Al inicio también dijimos, oye, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, video, la parte de estudio y la parte de video dentro de la parte de marketing. Decíamos, ¿qué hacemos? Nos prestamos una sala de video. Entonces, sí es importante saber en qué etapa estoy, ¿no? Si estoy en la etapa de idea, ahí no vas a tercerizar nada porque tú tienes que hacerlo todo. Si ya eres una pequeña empresita y ya estás de alguna manera estructurado, entonces te vas a dar cuenta de algunos gastos o algunos costos que te están generando dolor de cabeza y que no necesitas asumirlos, tercerízalo. O también lo que hacíamos nosotros era compartirlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de ventas al inicio, todo era por comisión, o sea, nada tenía sueldo fijo. Luego empezamos a crecer y decíamos, oye, necesitamos nuestro equipo, o sea, no podemos crecer si nuestro equipo no es propio, no está entrenado con nuestra filosofía, no tiene nuestros valores, tercericemos la venta. ¿Y qué hacíamos? Comisionábamos. Por cada venta que se ponía, comisionábamos. Entonces, no teníamos planilla de ventas, no teníamos planilla de contabilidad, no teníamos planilla completa de marketing. Solamente, creo que éramos 4 o 5 personas como que en nuestro primer año. Entonces, no teníamos ese gasto fuerte de planilla y podíamos ahorrar, ¿no? Ahí te doy como que mi caso, ¿no? Eh, ¿Qué otra preguntita? Eh, Anthony dice cómo elegir un socio y cómo saber qué porcentaje. Ah, ya, esa es una muy buena pregunta también. Sí. Mira, cuando empiezan a emprender, normalmente hay gente que tiene como que la idea, y ya les decía que uno puede ir por una idea súper genial, de repente crear un teléfono híbrido con una laptop, pucha, ya. Entonces eso es una idea que requiere desarrollo tecnológico, que necesitas capital, que necesitas muchas cosas. Entonces por ahí como que dices, oye, esto no va a ser un emprendimiento común, esto va a ser un startup. Hay que llevarlo a una incubadora de negocios, presentarlo. Ya, esos son muy pocos los emprendimientos que se generan así en nuestro país. De los pocos que se generan, pues irán a Emprende UP, a Startup Uni, a Startup Perú. Bueno, que vayan. La mayor cantidad de emprendimientos son un poco lo que yo he vivido. Es decir,
quiero vender algo, quiero hacer un servicio, quiero comprar una cosa, transformarlo, quiero producir algo pequeño. O sea, eso es la mayor cantidad. Los 3.6 millones de emprendimientos que habían, la mayoría son esas cosas. Entonces, si ya estás haciendo algo, imagínense, ¿no? Comprar y vender, qué sé yo, polos. Tú dices, oye, a mí me gusta el mundo textil y yo quiero comprar y vender polos o quiero producir polos. Ya, producir polos. Entonces yo quiero producir polos, pero mi problema es que me gusta vender. Yo me quiero dedicar a la parte de ventas. Quiero poner mi carretilla, mi kiosco y vender. Quiero vender todos los días. Voy a vender 1.000 polos por día. Pucha, voy a ser millonario. Imagínense 1.000 polos al día a 10 soles. Pucha, es un huevo de plata. Ya, 100 polos al día a 10 soles. Ya son 1.000 soles por día. En el mes son 30.000. En el año son 1.200.000. O sea, es un huevo de plata. Y dices, pero si yo me quiero dedicar a la venta, ¿quién va a producir? ¿Quién me va a proveer? ¿Quién me va a llevar el marketing? De repente vendo por TikTok, hago mis lives, voy a vender por Marketplace. O sea, ahí más o menos te vas a ir dando cuenta qué necesitas para que tu idea gire. Porque ya, yo voy a vender y el resto, ¿quién lo va a hacer? Puedes contratar personas o puedes buscarte un socio. Entonces de repente conociste a Periquito Pérez y Periquito Pérez es un pata que le gustan los procesos, le gusta estar de creativo, pucha, le gusta estar en planta, ya, ese tío va a producir. Oye, Periquito, ¿sabes que quiero hacer polos? Piqué, y tengo un punto de venta no sé, en cualquier punto y quiero vender así, así y necesito alguien que me ayude en esta parte. ¿Qué te gustaría trabajar conmigo? Ya, bacán. ¿Y cómo es? Te va a decir. Bueno, pues, ¿qué te parece si te doy, no sé, pues ahí calculas más o menos cuánto del tiempo o cuánto del costo, digamos, él contribuiría? Por ejemplo, voy a hacer 100 polos, venderlos es un día completo, producirlos es mediodía. Entonces, probablemente él tenga el 25%. Entonces, pero no pienses que una persona que tú le asignes un 25% y ahí se va a quedar feliz. Siempre piensa como empresario. Dices, yo voy a hacer mi empresa, voy a tener mis socios, pero somos socios y también somos empleados. O sea, ten tu sueldo de vendedor, ponle un sueldo de productor, no sé, de jefe de producción. Entonces le pones su sueldo y eso lo vas restando de tu flujo de caja y lo que te queda se llama utilidad y eso se reparten entre los socios, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, ha sido de que cuando yo empecé mi negocio éramos dos, así que cada uno era 50-50 y un poco salomónico. Dije, no, ya, ¿para qué discutir? Dije, ya, 50-50. No importa lo que hagas, no importa lo que hagas, 50-50. Luego, cuando yo fuimos evolucionando, dijimos, oye, necesitamos gente acá y necesitamos gente acá. ¿Qué te parece si invito a esta persona y si invito a esta persona? Los invitamos, les dimos inicialmente 5%, recuerdo, y luego les decía, si crecemos contigo, vamos a incrementar tu porcentaje. Así llegaron al 30% y mi otro amigo llegó al 15%, creo. Igual sigo manteniendo la mayoría de alguna manera, pero fue como proporcional a lo que aportaban y que iban creciendo, digamos, como socios. Porque otra vez, el socio, digamos, de la empresa es el que disfruta de las utilidades. Ya le quitaste, tienes ingresos, tienes costos, luego tienes gastos, luego tienes impuestos y lo que te queda es utilidad. Te puede quedar 10 soles si quieres. Y sobre eso se reparte, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Eh, Otra pregunta, ¿qué tanto aplica la gestión de proyectos? Claro, ya. Eric, por ejemplo, pregunta otra vez y Eric dice, ¿qué tanto implica gestión de proyectos en emprender? Implica muchísimo. Mira, que si ustedes están en la universidad o ya egresaron, yo les recomiendo llévense un cursito de gestión de proyectos. Cuando lleven un cursito de gestión de proyectos, se van a dar cuenta que es clave, o sea, es como la Biblia para hacer un emprendimiento. Lo que pasa es que no se ve así, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer un emprendimiento, dices, oye, a ver, ¿qué cosa tengo que hacer primero? ¿La necesidad o el problema? Listo. ¿Eso qué significa en gestión de proyectos? El alcance. O sea, ¿hasta dónde va a alcanzar mi proyecto? Luego dices, ¿cuánto necesito? Pucha, presupuesto. En proyectos se llama gestión de costos y presupuestos. Y luego dices, pucha, necesito equipo. Ah, en proyectos se llama gestión de personas. O sea, lo que ha hecho el PMI, que son los que han creado la parte de gestión de proyectos, el PMBOK, pues es darle forma a lo que ya típicamente conocemos, si no lo han hecho para la parte empresarial. Pero que lo sepas te va a ayudar muchísimo. Hay una parte que se llama la gestión de stakeholders, o sea, son todos los que intervienen en tu proceso.
Si yo estoy vendiendo algo, mi proveedor, mi trabajador, mi cliente, el Estado, cuánto implica o cuánto influye cada una de estas personas en cada cosa que estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí sería recomendable, si quieren emprender, llévense un cursito de gestión de proyectos. Es sencillísimo, pero luego aplíquenlo. O sea, no se queden con el curso, aplíquenlo y yo estoy seguro que les va a ir súper con eso. Otra pregunta dice, ¿es recomendable emprender con tu familia o mejor sería hacerlo con un socio? Yo les recomiendo con un socio. Yo les recomiendo con un socio. La familia, emprender con familia, la verdad es que yo no lo he hecho, pero he visto muchos casos en los que fracasan. Porque cuando uno es jefe, o sea, cuando empiezan a emprender y ya son más de dos personas, alguien tiene que ser el jefe. ¿Eso qué quiere decir? Que alguien se va a molestar porque le vas a decir, oye, Periquito, como a qué hora está esto. De buena onda le dicen, ¿no? Una vez, dos veces, la tercera dice, oye, pero ¿qué tienes? Soy tu socio, ¿no? Ya, imagínate decírselo a tu hermano, a tu papá o a tu mamá. Se va a molestar el doble. Se van a resentir, se van a decir, oye, porque se cree, ¿no? Y de alguna manera van a romper relaciones familiares y eso la verdad que no es bueno. Lo que sí les recomiendo es que si están emprendiendo y ya su organización está muy grande, probablemente sí puedan haber algunos puestos que jueguen bien con su familia. De repente, en el caso, por ejemplo, mío, mi hermana se preparó y es ingeniera ambiental. Entonces, si yo hago algo sobre la parte de construcción y yo creo que mi hermana pudiera ayudarme en eso, pues, oye, encárgate de esta unidad del proyecto, ¿no? O sea, no la vuelvo socia, pero la hago parte del proyecto porque sé, confío, de alguna manera me va a dar esa confianza de trabajar con ella, pero ya he desarrollado el proyecto, ¿entienden? Y de alguna manera están las actividades claras, está el objetivo claro y estoy seguro que va a haber menos roce que al inicio, que es como que, oye, ¿por qué no lo hiciste? Cuando están emprendiendo al inicio, todo es un problema, ¿no? Oye, ¿por qué el cliente se molestó? ¿Por qué no le entregaron a tiempo? ¿Y quién no le entregó a tiempo? Ya tú, va, oye, ¿por qué no? Y ahí es el roce, ¿no? Oye, ¿por qué no se vende? Lo que pasa es que tu publicidad es mala y ahí el roce, ¿no? ¿Y por qué el producto está mal? Lo que pasa es que tú lo empacaste mal, va. O sea, hay ese roce, ¿no? Mucho también depende del grado de instrucción de la persona. De repente son, pues, chicos formados en universidad y que de alguna manera manejan mejor el conflicto, probablemente sea más sencillo, pero no necesariamente, ¿sí? Alessandro dice, hola Johan, quería preguntar cuál crees que es la parte más difícil de emprender fuera del inicio, cuando la empresa ya está asentada, quizá algo de estancamiento. Sí, efectivamente. Mira, cuando vas creciendo tu emprendimiento, es como muy, es como a ver, el primer año es como mucha adrenalina, mucho conflicto porque quieres perfeccionar el producto, quieres perfeccionar la atención al cliente, la venta, el marketing. Entonces, creces, si te va bien, creces como muy rápido. En el año 2, si todo va bien y hay un líder y hay una organización, empieza a funcionar y empieza a girar la maquinita. Cuando hay, digamos, ¿cuál es la parte más difícil? Cuando empiezan a ganar plata. Puede ser el año 3, ¿no? Imagínense el año 3. En el año uno, pues todo fue como, digamos, tablas que se dice, o todo fue win to win, nadie perdió. Todos ganaron, nadie perdió. En el año 2, cuando ya hay margen de utilidad, entonces el que es socio mayoritario va a recibir más y el que es minoritario va a recibir menos. Y de repente trabajó más. Bueno, piña, pues, porque el que es mayoritario lo gestó inicialmente y ahí empieza de repente uno de los problemas cuando vas creciendo. Cuando hay utilidad, cuando hay plata, es un lío. Por eso ahí la recomendación siempre es dejar las cosas claras. Si tienen una empresita y está constituida, debe haber un reglamento de socios. En el reglamento de socios debe decir exactamente cómo se distribuyen las utilidades, cómo se hacen las reuniones, qué pasa si un socio falta a una de las reglas, porque ya no estamos jugando. O sea, ya estás facturando de repente 50.000, 100.000 soles al mes, 200.000, 1.000.000. Entonces dices, pucha, cada vez el tema se vuelve más sensible y una falta de un socio representa un problema para la compañía. Entonces, ahí las reglas claras. Otro punto importante también es que de repente ya crecieron y todo el mundo está feliz, como acá a veces pasa aquí en Wii, nos pasa esto, de que nos va bien, no tenemos conflictos porque todo está escrito,
casi no nos peleamos porque cada quien tiene sus actividades bien, o sea, todo el mundo está como, esto parece Narnia, ¿no? Entonces, tierra, hermosa, todo el mundo feliz. Pero eso lleva al conformismo, eso lleva al estancamiento. Porque ¿qué genera movimiento? El fastidio. Que alguien diga, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué está esto? ¿No? Pero eso ya no existe porque ya hemos llegado a acuerdos. Y entonces nadie quiere mover la palanca hacia el otro lado porque no quiere molestar al otro. Entonces, eso pasa en las grandes corporaciones también. O sea, vas a una gran corporación y el gerente de producto no le quiere decir nada al gerente de ventas porque se llevan súper. Y la empresa sigue facturando lo que sigue facturando. Y por eso es que las grandes compañías crecen a un dígito. Ustedes revisen en Google cuánto creció Jambal, cuánto creció Bacus, un dígito. 5, 6, 7, 10. ¿Y cuánto crecen los emprendimientos pequeños? Dos dígitos hasta tres dígitos. O sea, 20, 30, 40, 50, 100, 200. ¿Y por qué crecen así? Porque le meten turbo. Y en el proceso hay muertos, vivos. Y normalmente por eso es que los que son líderes empresariales a veces son vistos mal, ¿no? O sea, pucha, no, ese tío es terrible, ¿no? Entonces, son situaciones que probablemente pasen. Antes que se me olvide, quería mencionarles que el día de mañana sábado, no, bueno, el sábado en 2 días, vamos a estar en Arequipa. Me invitaron a un evento que lo organiza el PMI Chapter, ¿no? PMI Chapter, que es el evento, se llama Leader Training. Va a ser en el Colegio de Ingenieros en Arequipa. Así que desde ya agradecido con Arequipa por invitarme. Van a haber como 200 personas. Esta es una actividad chiquita que organizó mi equipo. Pero en Arequipa van a haber como 200 personas, así que los invito, los que no están inscritos todavía, a inscribirse. Y luego el día domingo vamos a hacer un café emprendedor donde justamente vamos a discutir estos temas, ¿no? De cómo crecer el negocio, qué problema, porque, o sea, se los juro que cada cosa tiene su estrategia y cada cosa tiene su papelito. O sea, yo les puedo decir cómo hacer una estrategia contable perfecta, o sea, porque ya llevo como 7 años peleándome con la SUNAT y gracias a Dios me va bien, no he tenido multas. Ya tengo como 120 empleados, sé cómo contratar y cómo despedir, cómo vimos los procesos, cómo redujimos costos e incrementamos la rentabilidad. ¿Cómo logramos la ISO 9001? Nosotros nos certificamos hace como 2 años y ahora nos vamos a certificar también en la ISO 21001. Hemos pasado por diferentes procesos, justamente por lo que me animé de alguna manera y dije, oye, ¿por qué no ayudo a otros emprendedores también a crecer, ¿no? Porque de hecho a mí me gustaría que el Perú esté lleno de empresitas chiquitas creciendo rápido, porque así como yo doy trabajo a 120 personas, probablemente ustedes van a darle trabajo también a 100 más. Entonces, si son 20 por 100, o sea, ¿cuántas son? 2000 más 100. O sea, imagínense, o sea, empezamos a crear una maquinaria de gente con chamba y una persona con trabajo es una persona que puede pagar sus cositas, que puede invertir en educación, que puede viajar. Y yo creo que eso nos hace felices. A mí me gusta ver yo vivo en Miraflores ahora, ¿no? Yo camino feliz en la calle y toda la gente está feliz. Pero cuando voy a Santa Anita, donde yo vivía antes, yo veo a la gente estresada, cuidando sus cosas, que no le roben, fastidiada porque todo está sucio. ¿Cómo cambiamos eso? Pues obviamente creando oportunidades. Y yo creo que crear oportunidades un poco es crear empresa, educar a la gente, que es importante. Yo me dedico a educación, a tecnología, y creo que es una forma, ¿no? Entonces, hemos creado este espacio justamente para ayudar a los que están emprendiendo. Si tienen alguna duda, consulta así como lo están haciendo ahora, pues genial. Y otra vez, nos vemos en Arequipa, los que están en Arequipa. Compartan también, se pueden meter a Johan Palomino en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y pueden compartir un poquito lo que estoy haciendo. Me gustaría ayudar a más personas. Básicamente depende de tiempo y yo tengo tiempo. Bueno, ahí les pasó Jocelyn, que Jocelyn es mi mano derecha, mi cerebro, la mitad de mi cerebro izquierdo. Ahí ha pasado justamente cómo inscribirse. Bueno, habían un par de preguntas más. Derek, otra vez. Muy bien, Eric, gracias. Muy bien, Eric, por preguntar. Es que de verdad, si uno está emprendiendo, chicos, tiene que ser jodido. O sea, cuando vayan a sentarse a hablar con otro empresario, con otro amigo, en mi caso, yo iba a hablar con amigos que trabajaban como gerentes en el BBVA, en Bacus. Yo trabajo con un montón de gerentes, pero cuando yo me sentaba con ellos, les decía, oye, ¿cómo despides gente, ah? Y cuando contratas, ¿cómo es el perfil? ¿Y dónde consigues la gente? O sea, preguntaba todo lo que yo no sabía. De alguna manera, eso me ayudó a cortar un poco el tiempo. Traten de hacer lo mismo siempre, a donde vayan. O sea,
Si hablan con su mamá y su mamá de repente están haciendo ustedes comida y su mamá es una la reina de la cocina, pregunten, oye, ¿y qué le pongo? ¿Y qué le quito? Pregunten. O sea, a veces uno cuando está joven, cree que lo puede saber todo o que Google lo sabe todo, pero no. Hay cosas que no están en Google, hay cosas que solo están en tu cabeza, en tu corazón, por tu experiencia. Entonces traten de aprovechar eso en cada espacio y felicito a Eric que ha estado pregunte y pregunte. ¿Qué opinas de los inversionistas? Dice, ¿qué opinas de los inversionistas? ¿Cómo puedo aprender a hacer uno y si no tengo dinero para invertir? Bueno, ustedes seguramente han escuchado de Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki, yo me acuerdo que desde que estaba en la universidad me decían Kiyosaki, Kiyosaki, Kiyosaki. Kiyosaki es un señor que escribió el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? ¿Sí o no? ¿No, Jocelyn? Y también escribió El cuadrante del dinero. En el cuadrante del dinero dice, oye, yo primero soy empleado, luego yo soy emprendedor, luego yo soy empresario y luego yo soy inversionista. O sea, el inversionista es como que el final de la experiencia cuando uno está empezando a emprender. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que tener paciencia. De hecho, me está pasando a mí. O sea, yo empecé como ambulante, venía en la calle, la verdad. Luego empecé como practicante, como asistente. Empecé a emprender. El primer año no gané nada. Cero, vivía como un, o sea, no sé si hay un venezolano acá, pero yo dormía como los venezolanos en un colchón en el piso. Me fui de mi casa, con mi colchón y mi laptop y así dormía, ¿no? O sea, así empecé a emprender. Entonces, y ya en el año 2 empecé a hacer un poquito de margen de utilidad, en el año 3 también, el año 4 y bla, 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 bla. Entonces ahora digo, ¿qué hago con mi plata? Entonces ahora estoy ya de inversionista. Por eso es que estamos haciendo ahora hoteles en Oxapampa y probablemente hago un hotel en mi pueblo, en Chuclú, cerca de la Laguna de Paca, les voy adelantando. Entonces, ¿qué quiero decir? Espérate, si no tienes plata, pues crea el dinero, ¿no? Porque luego, cuando lo creas, tu principal problema va a ser qué hago con el dinero. Al inicio, tu problema es cómo crear dinero y luego tu problema es cómo lo gasto. Miren en YouTube, gigantes de la industria van a darse cuenta un poco de este ciclo del dinero, que al inicio es un problema crearlo y luego al siguiente es cómo lo gasto. O sea, se vuelve un problema. Porque imagínense, ¿no? De repente ya crecieron como empresarios y de repente están ganando al año 1 millón en utilidades. 1 millón en tu banco es un problema, es plata dormida. Dices, ¿dónde lo voy a invertir? Entonces tienes que tener un analista de inversiones. Puedes invertir en bienes raíces, puedes invertir en bonos del Estado, puedes invertir en acciones de otras compañías, puedes invertir en criptomonedas, puedes invertir en otro negocio, en startups. O sea, ya necesitas a alguien que te analice dónde hay menos riesgo y dónde podrías invertir. Pero primero crea el dinero. Si no tienes dinero, primero crea el dinero. Y crear el dinero no es complejo, es realmente sencillo. Es escuchar al cliente, entender al cliente, mejora continua permanente y nada más que eso. ¿Vale? Yo espero que les haya servido muchísimo esta pequeña conversación. Han habido unos pequeños errores técnicos que normalmente no hay. Lo que pasa es que ahora usamos Teams para hacer estas charlas. Antes usábamos Zoom, que es lo que yo estaba acostumbrado, Jocelyn. Ahora me has dado Teams. Entonces Teams es un poco complejo para mí también, los que no usamos Teams, pero ya la siguiente voy a cometer menos errores. Entonces, espero que les haya servido muchísimo, chicos. Les agradezco más bien que se hayan conectado a las 22 personas. Nos podemos tomar una fotito, por favor. Les pido que prendan su cámara. Ya, gracias, Jean Paul, por tu comentario. Prendan su camarita, por favor. Si no pueden, aunque sea pongan un avatar a tomarnos la foto y dejar como la primera foto de la primera charla que hemos hecho sobre emprendimiento. Yo siempre los voy a invitar a emprender, siempre, 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 chicos. Así estén trabajando por una empresa, siempre intenten hacerlo. Creo que es una forma de cambiar un poco nuestras vidas. Y además, cuando empiezan a emprender, van a practicar su liderazgo, su comunicación. Van a practicar y van a pensar en finanzas. Y luego dice procesos. Y luego ventas, guay, se va a decir. Pero eso los va a enriquecer. Van a empezar a buscar información. Y si están trabajando para una empresa, les va a ser útil. O sea, créanme que pase por emprendimiento, así no sean empresarios ni emprendedores. Oye, yo quiero ser gerente del banco. Bueno, emprendan y van a ser mejores gerentes del banco, porque van a aprender un poquito de todo y van a aprender a valorar la información, lo que yo creo que es valioso. Bueno, prendan sus cámaras, por favor. ¿Dónde está el Eric que ha preguntado tanto que prenda pues su cámara? Por favor, Eric. Yo tenía un colaborador que se llamaba Eric y también era así medio intenso. Preguntaba un montón. Bueno, prendan, por favor, ahí está Jean Paul. Lady, gracias por prender tu camarita.
Erika, gracias por prender tu camarita. ¿No puedes ver las camaritas? Sí. Bueno, los que hayan prendido, no sean tímidos, chicos. No hay problema si no están peinados. Yo tampoco estoy peinado. Buenísimo. Les agradezco muchísimo. Ahí está Eric. Ahí está. Hola Eric, ¿cómo estás? Gracias por preguntar. Te felicito otra vez. Está buenísimo. Ahí está Anthony, Erika, Jean-Paul, Sandra, gracias. Bueno, los que han aprendido, pues genial, ya veré a los próximos, les voy a poner un avatar por ahí. Les agradezco muchísimo su tiempo y les deseo muchísimo éxito en lo que estén haciendo. Cualquier cosa, estamos conectados en redes sociales como Johan Palomino, me agregan. Ahí síganme en TikTok, pues para crecer en seguidores también en TikTok. Y ya, cualquier cosita estamos en contacto. Chao chicos, buenas noches.